Estamos al aire. Buenas noches. Esto es en vivo desde Carondelet. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Gracias por su apertura y su tolerancia. Ecuatorianos, a través de la señal abierta TC Televisión, sus redes sociales, las de otras instituciones y medios, en el Ecuador y en el mundo, bienvenidos también. Esta es una entrevista inédita con un jefe de Estado en vivo, con un interlocutor incómodo y crítico como yo, aunque también partidario de muchas de sus iniciativas públicamente. Pero ante todo, la razón es que estamos en un momento crucial de la democracia y está en peligro la democracia porque está en trance una conspiración. Y no cualquiera se expone fácilmente a una entrevista así en unas circunstancias con estas características, sin ningún cuestionario preacordado ni ningún tema previsto. No tuve tiempo con Jaime Roldós, tampoco se lo pudo con Osvaldo Hurtado, que hacía paneles, y con León Febres Cordero fue apenas los últimos 2 días de su gobierno. Pero lo importante no es este encuentro presidente-periodismo, sino el momento bisagra en que se da. Porque, señor presidente, según como usted abra la puerta, según como la cierre, según como la entreabra y para dónde, de esta crisis podemos pasar de la reactivación al despegue o del bloqueo a la paralización total, de lo que es peor, a un golpe de Estado que muchos asusan, pero ya no con los militares como era antes, sino con la Asamblea, algunos de cuyos integrantes no han ocultado su afán de usar cualquier subterfugio para proceder a la destitución del presidente de la República. Estos son hechos, ya no son conjeturas. Empezamos así esta edición especial de 90 minutos de Vera a su manera. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Señor presidente, ¿usted cree que hay una mayoría en la Asamblea que quiere destituirlo? En primer lugar, Carlos, le ratifico. Bienvenido al Palacio, buenas noches. Y esta es una oportunidad para, a través suyo, dialogar con el pueblo ecuatoriano. Para que el pueblo ecuatoriano conozca lo que está sucediendo tras bastidores en la política ecuatoriana. Sin duda que sí. Y sin duda que sí, porque apenas cumplí 100 días de gobierno en los que logramos un éxito que es destacado a nivel mundial, haber vacunado a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno, pues no esperaron para iniciar los ataques que concertados, el día 18 de septiembre a las 10 de la mañana, el señor Correa habla desde Bélgica, criticando la gestión de un gobierno que apenas cumplía 100 días. Y a las 11 de la mañana, el líder del Partido Social Cristiano hace exactamente lo mismo, en discursos coincidentes. Posteriormente se activan los troles en las redes sociales y se activa también, en una entrevista incluso con usted, el líder del Partido Social Cristiano. Posteriormente se incorpora el señor Leonidas Issa, que quiere calentar las calles para repetir aquel oprobioso octubre del 19, al que él llama una epopeya. Esta trilogía coincide en una causa: golpear a la democracia. Como usted bien lo dijo, no a través del típico golpe militar del siglo pasado, sino ahora queriendo apelar a la Constitución, simplemente porque tienen una mayoría de votos. Ya no, usted acaba de decir ahorita en la UDLA que lo quieren es tumbar, y acaba de hablar, palabras casi textuales, de que hay líderes mafiosos que se visten de políticos y no lo son. Entonces esto va más allá de buscar una destitución.
Hay un golpe en ciernes. Bueno, pero déjeme decirle algo. El 24 de mayo presenté el proyecto de ley de libertad de expresión para tumbar abajo aquella ley mordaza del correísmo. Derogué el reglamento de aquella ley mordaza. Posteriormente envié el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior para darle una oportunidad a los jóvenes ecuatorianos de que con libertad escojan lo que ellos quieren estudiar en la universidad, no lo que les diga el gobierno. Y luego la Ley de Creación de Oportunidades. Ninguna de las leyes las han atendido. Y en la última, creo yo que cometieron el más grande agravio a un principio fundamental de democracia, el diálogo, la discusión. Simplemente devolvieron la ley. Aquí les recuerdo 3 cosas. Y la devolvió el CAL, no la Asamblea Nacional. Como dice la Constitución. No han querido debatir la ley, no han querido aprobar la ley, no han querido rechazar la ley. Simplemente te la devuelvo. La Constitución no habla de devolver, en verdad. Por supuesto que Entonces, no habla de señor devolver. presidente, es inconstitucional lo que han hecho y usted tiene 2 opciones: o dejar que decurra el término de 30 días y publicar en el registro oficial, o ante esas evidencias, con las otras que usted ha citado, decir aquí hay una causal que determina la Constitución para la muerte cruzada. Aquí hay una grave crisis política. No podemos hablar de una conmoción interna, eso hubo con Maguad, hubo con Gutiérrez, hubo con Bucaram. No podemos hablar de que la Asamblea se haya arrogado funciones que no le competen, eso tendría que ir a la Corte Constitucional. Tampoco de que sistemáticamente haya bloqueado su plan de gobierno. Pero de esto sí, ¿qué espera? Carlos, el presidente, al que llaman la máxima autoridad del Ecuador, el jefe de Estado, tiene que actuar con tolerancia frente a la intolerancia. Porque yo tengo que demostrarle al pueblo ecuatoriano, y el pueblo ecuatoriano tiene que convencerse él de todas las razones necesarias para utilizar arbitrios de la Constitución, como puede ser el llamado a una consulta popular, como puede ser una muerte cruzada. Pero quiero dar una oportunidad más. Ya, es decir, usted va a agotar los recursos de que en verdad el cambio que dijo Guadalupe Llori ayer sea sincero. Y quiero mostrar sus palabras. Miren, la presidenta de la Asamblea dio un giro, lo llamé así anoche, dio un giro. Sí, ya vamos a ir eso, pero un ratito, dio un giro. Y quiero abonar un elemento de juicio. Esta señora fue contactada por correo para animarla a que sea la beneficiaria de la sucesión constitucional. No sé qué iban a hacer con el vicepresidente, paso a quien le correspondía suceder si destituían al señor. Y estuvo entusiasmada. Pero vino una líder indígena muy conocida e influyente y le hizo recapacitar, haciéndole ver, entre otras cosas, que el régimen que a ellas las pateó y las persiguió es el que se iba a instalar y que a ella la iban a sacar. A raíz de eso, ayer Guadalupe Llori da este giro y lo destaqué en el programa de ayer y lo quiero mostrar con sus palabras. No con las mías, ya, pero sí, antes de eso, una reflexión. Usted se refirió a la muerte cruzada en el 2017. ¿Ve en qué términos? Habla de muerte cruzada para los ciudadanos ecuatorianos. Muerte cruzada, que luce un término muy duro, es un artículo de la Constitución que le da derecho al presidente de la República a cerrar la Asamblea Nacional, a convocar a nuevas elecciones y a gobernar con decretos, leyes durante un espacio determinado de tiempo. Por lo tanto, es un precepto constitucional, no hay nada de qué temer. Pero yo le digo al presidente saliente que se vaya tranquilo nomás, que se vaya a atender tranquilo sus asuntos. Él no va a regresar al Ecuador, no por decisión mía, sino por decisión del pueblo ecuatoriano, ya que nosotros llamaremos una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano decida si está o no de acuerdo con la reelección indefinida. Como hoy mayoritariamente no está de acuerdo, pues son sueños de perro pensar que él pueda regresar al gobierno. En efecto, se convocó a la consulta por parte de Moreno. Usted dijo ahí, ¿a qué temen? Le paso la pregunta, ¿a qué teme usted? Absolutamente a nada. No le tengo ningún temor. ¿Usted cree que la podría ganar entonces, señor presidente? Yo no he venido acá para calentar un puesto
ni para luego ser colocado en este salón amarillo con un retrato. Aquí he venido para defender el interés del pueblo ecuatoriano, de aquellos mafiosos que quieren aparecer como políticos y que mire que en tanto tiempo que han gobernado el Ecuador tenemos 34% de pobreza. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. La desnutrición crónica infantil es la más alta de la región, la más alta. Ahí están las pruebas claras. ¿Por qué no identifica a esos mafiosos? Bueno, yo he sido muy claro, ¿no? Dije que esta conspiración comienza con Correa, continúa con Nebot y le sigue Isa, Ok, que definido. son los 3 interesados en dar un golpe institucional a la democracia en el Ecuador. Así se habla, Mire directo usted, y claro. mire usted, Permítame una déjeme cosa decirle antes. algo, permítame Ya, explicarlo. dele. A los 4 meses de un gobierno que ha vacunado con éxito a la mayoría de ecuatorianos. Sin corrupción, que es lo más importante. Además, sin Perdone corrupción. usted, sin corrupción. Sin corrupción. Mire usted, con mucha eficiencia, reconocida por el mundo entero. Ahora ya vamos a vacunar a los menores de 5 a 11 años de edad y nuestra meta en diciembre es llegar al 85% de la población Ya. vacunada. Le tengo que hacer notar una cosa. ¿Por qué usted a Isa, que lo identifica y ubica como acaba de hacerlo, lo invita la semana pasada a ir con usted a un foro internacional para presentar en conjunto la posición ecológica del Ecuador? Y otra cosa más, ayer que se dirigió a una manifestación aquí afuera en Carondelet, le dice a Quito que no habrá otro octubre, que ustedes van a defender Quito, y para mucha de la gente que estuvo metida con Isa y está ahora en prisión o enjuiciada, usted plantea indulto. No entiendo esa contradicción. No, entendamos lo siguiente, Carlos. Soy el presidente de la República. Yo no soy un político que está en campaña. Como presidente de la República soy presidente de los 17,5 millones de ecuatorianos. Y tengo la obligación de mantener un espíritu de tolerancia frente a las contradicciones de muchos grupos que quieren hablar con el gobierno y que tengo que abrir las puertas. Aunque sea con un conspirador. No, para dejar claro, y en este caso, no sé si usted ha leído el libro Estallido. Sí, señor presidente. ¿Lo Él ha habla leído? de que hay una muerte, de que hay una violencia él dice, benigna y que es matar a la burguesía. invoca la opinión de Enrique Terán, primer secretario del Partido Socialista del Ecuador, que dijo: la violencia empleada contra los que oprimen masas enteras de trabajadores, Es la buena violencia. la violencia a favor de millones de seres explotados, nunca, jamás puede ser mala. Esta violencia es sagrada. Es decir, ellos pueden secuestrar policías, secuestrar periodistas, incendiar un edificio público, tirarle cobardemente por la espalda, aquí en la cabeza, a un periodista, lo vi en vivo, como todos los ecuatorianos, que cayó con convulsiones al piso. usted está dispuesto a perdonar? Esa violencia es sagrada. ¿Y usted está dispuesto a No, perdonarlos? ¿A indultarlos? No, yo no estoy dispuesto a indultarlos. ¿Eso les dijo, Estoy señor dispuesto presidente? a analizar los casos, Ah, que es muy distinto. ok. Pero me permite hacer una cita más del libro El Usted- Estallido, usted tiene la que referencia yo más creo que exacta. le recomiendo a todos los ecuatorianos señor. para que vean quiénes son los enemigos de la democracia, de la libertad, de la paz. El señor Isa dice: en la película Joker, interpretada magistralmente por Joaquín Phoenix, existe un sustrato que puede explicar la violencia aparentemente injustificada. Si es que una persona como Arthur Flex, el personaje principal, ha sido sistemáticamente violentado en su hogar, denigrada en su espacio laboral, rechazada en la salud pública, vejada en los medios de comunicación, agredida por las élites y se halla en una condición económica desesperante, situación que atraviesa una significativa población en condiciones de pobreza y marginalidad en el contexto de una grosera acumulación de riqueza en pocos, la respuesta difícilmente puede evadir la violencia. De acuerdo. ¿Qué está diciendo el señor Isa? Que el diálogo no es el camino. Ese es el pensamiento mariateguista. Que es el pensamiento comunista, mariateguista, que pretende amedrentar al Ecuador, comenzando por la ciudad de Quito y los quiteños. Qué bueno que usted tiene una cita más exacta que mi memoria del libro. Segundo, se presenta el 18
20 de octubre, en la Casa de la Cultura. Tercero, ahora sí, la referencia que le quiero hacer textual al presidente Guillermo Lasso de lo que dijo la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ayer, ante lo cual esta mañana anunció la ministra de Gobierno que consideraban, voy a ser más específico en las palabras, la posibilidad de dividir en dos proyectos, uno el tributario y otro el legal, esta ley de creación de oportunidades que enviaron a la Asamblea. Escúchenla. Lo que le corresponde al Ejecutivo es subsanar los errores de fondo y de forma de esta ley de creación de oportunidades y a la vez volver a ingresar este proyecto subsanado y de acuerdo a la ley. Lo que le corresponde a la Asamblea Nacional es, una vez ingresado el proyecto, calificarle, enviar a la comisión y luego en el Pleno de la Asamblea Nacional se le dé el respectivo tratamiento y aprobación. Para mí está claro que llegará hasta el Pleno, sí. Dos cosas, si usted me lo permite. Con relación a la cita anterior, el señor Issa, aficionado a las películas de Batman, no sabe que siempre gana Batman. Volviéndolo de ahora. Lo segundo, lo de Guadalupe Llori. La señora presidenta de la Asamblea Nacional, fíjese usted cómo describe la obligación de la Asamblea. Ajá. Recibir el proyecto, Calificar, enviar a la comisión, y debatir en el Pleno. Eso no hicieron con el proyecto de creación de oportunidades. Lo calificó el CAL, pero no le No lo han correspondía. hecho. No le Bueno, correspondía. una decisión política para obstruir a este gobierno. E inconstitucional, porque lo Además, calificó por un tema de inconstitucionalidad. Pero lo más importante, Carlos, no es bloquear al gobierno. Lo que ellos han hecho es darle la espalda a 6 millones de ecuatorianos que esperan una oportunidad de un empleo. ¿Y usted cree que van a cambiar? Mire, Carlos. ¿Usted que lo va a mandar Mire, otra vez el Carlos. proyecto dividido en dos? Y perdón, ahí le añado otras cosas. Si subsanar no solamente es dividirlo en dos, que ya les quita el pretexto de la unidad de materia, es corregir algunos errores que usted admitió que tiene. Dijo el sábado, es perfectible, se puede mejorar. Dijo la ministra de Gobierno en una entrevista la semana pasada conmigo que se deslizaron errores, fue el verbo que usó. Y dijo recién usted en una conversación con empresarios, 40 más o menos en Guayaquil, En Quito. en Quito fue que algunos de esos errores habían sido deliberados para poner a prueba la reacción de la Asamblea. Yo no he dicho eso. Yo no cometo errores deliberados. Lo que yo ¿Me extrañó? reconocí, no, eso no he dicho. Esa es la referencia que me dieron. Bueno, le Qué dieron bueno una que lo mala aclara. referencia. Aprovecho para aclararle que eso yo no he dicho. Ok, sí, porque Yo lo parecía que he una dicho- viveza. Yo lo que he dicho es que todo proyecto de ley es perfectible. Y este proyecto que el gobierno ha presentado es perfectible. No lo va a mandar igual entonces. Y que la sociedad civil tiene todo el derecho de cuestionar algunos artículos que evidentemente representan un error, pero que la Asamblea Nacional se ha negado a corregirlo de acuerdo como lo ha detallado la presidenta de la Asamblea, que en el caso del proyecto no lo hicieron. Vamos a ver ahora qué va a pasar cuando les presente 3 proyectos de ley que espero que consecutivamente los traten Pero en Asamblea los Nacional. va a ajustar de función, ya no de las objeciones de la Asamblea, No, de una tengo- serie de comentarios y críticas que han hecho gente Pero ajena. por supuesto que sí. Sí. Pero claro que sí. Qué bueno. Por ejemplo, le digo, hay un error en el artículo 70 del segmento de la ley laboral. El famoso Es 75. inaceptable pensar que un trabajador le bueno. dé una compensación al empleador. Absurdo, es un error. Señor presidente, y ahí una averiguación que hice, no puedo decir que es una infidencia. Dígame. Uno de sus más cercanos asesores y elementos de mayor confianza en muchos años le pidió que le diera el proyecto completo para revisarlo 3 días y filtrarlo, y usted no se lo dio. No, le digo, Carlos, hemos tenido 4 meses trabajando en el proyecto y 4 meses de gobierno. Pero en la Fundación Ecuador Libre venimos trabajando este proyecto de ley por lo menos 10 años atrás. Ahora, que se van errores. ¿Usted es perfecto, Carlos? Dios me libre. Yo no soy perfecto. También cometo errores.
y debo de aceptar la opinión de la sociedad civil, a quien la Asamblea se negó a escucharla. Ya. Ahora yo estoy escuchando a la sociedad civil. Identificó ya un llevando error. y promoviendo el debate con el pueblo y la sociedad civil. Y reconociendo que si hay errores hay que corregirlos. Ya, esa sociedad civil ha señalado en otro campo reiteradamente un error, no técnico, sino conceptual. Usted prometió no subir más impuestos, nos avisó una lista de 12 que bajaría o eliminaría. Y le pone un impuesto a la clase media que, si bien desde que se comienza a grabar paga solo $137 al año, los que tienen ingresos por 2,000, el efecto simbólico es terrible. Uno, porque incumple la promesa, señor presidente, y otro, porque golpea más a los que menos culpa tienen de la crisis. Eso es una opinión suya, porque el proyecto de ley contiene mi compromiso de eliminar, por ejemplo, el impuesto a la herencia. Tienen mi compromiso, y lo he dicho públicamente, de gradualmente eliminar el impuesto a la salida de divisas. Pero, Carlos, lo que ha vivido el mundo en el año 2020 es una pandemia. ¿Usted ya lo sabía? ¿Quién prevé que llegue una pandemia? Usted lo sabía en Y el en el 2020 año que usted iba a 21 tener un gobierno hemos tras tenido pandemia. que invertir, no es un gasto, $900 millones en vacunación. ¿Qué quiere? ¿Que yo muera como un cruzado? No, le digo ¿Y que quiebra el Estado ecuatoriano? le digo que Y le digo algo, que la reforma tributaria tal cual está, y que va a ser sujeta de algunos cambios para evitar errores que se deslizaron, qué bueno. impacta apenas al 3,5% de la población ecuatoriana. No me va a decir usted que una persona que gana $24,000, $25,000 al año le va a molestar contribuir con 137 para pagar las vacunas de las personas más pobres del Ecuador. Le voy a decir algo más. A mí me tocaría 7,000 u 8,000 adicionales y los pago con gusto, dije una vez, con dos condiciones: que no se lo roben, ¿ya? Ya ve usted que, Y que les cobren a los grandes de evasores. vacunación ha sido honesto. Sí, señor. Ok. Y que se le cobra a los que más tenemos. Ojo, y en el proyecto de ley vamos a hacer ajustes para cargar aún más la mano sobre los que más tenemos. Ahora, la otra cosa, señor Lo presidente. que quiero decir es, el impuesto al patrimonio tendrá un enfoque mayor en las empresas que en las personas naturales. Hay una tendencia mundial de organismos internacionales y multilaterales que son partidarios de gravar con 25% a ese tipo de empresas. Pero a lo que yo iba, usted justifica esto en parte El por lo impuesto en el Ecuador es del 25%, ¿no? de impuesto a la renta. Claro. Ya. Es al patrimonio que plantean ellos ponerle eso. Ya. A lo que yo iba, usted justificó esto en los $900 millones adicionales que ha gastado por la pandemia. Yo le decía, usted sabe que esto se le venía primero, usted sabe el estado desastroso en que encontraba el país, aunque no era tan grave como finalmente lo comprobó. Pero usted sabe que $900 millones usted los puede generar de múltiples otras maneras que no sean con este golpe a la clase media. Por ejemplo, usted dijo que iba a renegociar la deuda externa. Usted dijo que iba a reducir el tamaño del Estado, y ahí le cito un caso. Hay cerca de $1,000 millones de inmobiliar en bienes improductivos que generan costos mensualmente porque hay que mantener y cuidar, que se deberían vender. Hay una o dos superintendencias que no tienen sentido. Hay mucho personal administrativo en el Estado inútil que puede recortar. Cuando yo le dije esto una vez, usted me dijo, ¿qué quieres? ¿Que vote 150,000 trabajadores públicos? No, señor presidente. Carlos, veámoslos con serenidad. Yo creo que he cumplido cerca de 140 días en el gobierno. Las ofertas son unas ofertas de campaña para cumplir en 4 años de gobierno. Pero el triunvirato de la conspiración salió apenas a los 100 días a decir, con una lógica inversa, absurda: qué excelente la vacunación, pero no va a cumplir nada más. ¿Qué es la lógica normal? Qué excelente la vacunación. Si la cumplió, seguramente cumplirá en los próximos 4 años todo lo que está pendiente. Es más, usted le citó a él, a quien se refiere el sábado en la sesión solemne de Guayaquil, en su cara, una serie de cosas que ya había empezado a cumplir. Por ejemplo, el retorno de los niños a clases presenciales, los jóvenes a las universidades, permitir ahora espectáculos públicos como el fútbol con el 40% del aforo, transporte urbano, el 100% de aforo, con medidas de bioseguridad. Carlos, en 100 días de gobierno, o en 4 meses de gobierno, para ser preciso, 200,000 nuevos empleos adecuados. ¿Cuándo he prometido yo 2 millones en 100 días? Yo he hablado de 4 años de gobierno, pero obviamente
Como vieron que fuimos eficientes en la vacunación, dicen, no le podemos permitir a Lasso un éxito. Vamos a bloquearlo. Comencemos el 18 de septiembre concertadamente entre Correa, Nebot e ISA. Una última cosa para terminar este capítulo de la Asamblea, porque tiene que ver con la ley de creación de oportunidades. ¿Sí ha revisado usted en la historia lo que les pasó a todos los presidentes que llegaron a un punto como el suyo de poder instrumentar algo parecido a la muerte cruzada? En el caso de Jaime Roldós fue un plebiscito que le propuso hacer Alejandro Román Armendáriz. No lo hicieron y o no terminaron o terminaron acorralados. Carlos, esas decisiones se toman con prudencia, con serenidad, porque impactan a 17 millones y medio de ecuatorianos. Aquí constan en la Constitución, aquí están todos los artículos que permite eso, pero también yo tengo que con serenidad evaluar el impacto que una decisión de este tipo tiene en la imagen internacional y en el interés de abrir la economía al mundo para atraer inversión del mundo y para vender más productos ecuatorianos al mundo. Decía yo ayer que le paraliza 6 meses el país, pero le recupera 3 años de gobierno y que además le da la posibilidad en esos 6 meses de gobernar con decretos, leyes de emergencia que le permitirán hacer muchas de las cosas que ahora le impiden, más un tema adicional. Usted le dijo a José Hernández en la primera entrevista que concedió aquí, 9 de cada 10 cosas que el gobierno puede hacer pasan por el Ejecutivo. No es indispensable la Asamblea. Y lo estamos haciendo. ¿Acaso que la vacunación requeríamos de la Asamblea? Mientras ellos discutían el precio de una empanada, nosotros estábamos vacunando a todos los ecuatorianos. ¿Cuánto pesa Mientras en su ellos decisión? debatían sobre la corrupción de algunos miembros de la Asamblea, que terminaron ayer con la destitución de la vicepresidenta de la Asamblea, nosotros estábamos vacunando, estábamos trabajando en el proyecto de ley, estábamos incorporando al Ecuador al CIADI, estábamos trabajando en la ley de comunicación, en la ley de educación superior. ¿Cuánto pesa en su decisión que haya caído significativamente, no drásticamente, en la aceptación popular? Según Cedatos, 2-4 de octubre, de 73 a 64, no voy a mencionar la infamia de una encuestadora que le dan mucha bola que dijo que ganaba Arauz en la primera vuelta de una sola, por si acaso, pero sí referir una medición que hace su métrica sobre aceptación en un tema puntual reciente respecto al asunto de impuestos. 19% indiferente, 53% favorable, simpatiza es la palabra que usa esa medición que usted hace, y 27% rechazo. Es decir, y ya vamos a entrar a eso, Pandora Papers. Carlos, ¿Ha caído usted? Carlos, los candidatos miran encuestas, los presidentes tomamos decisiones pensando en el futuro de jóvenes, de niños ecuatorianos, de la sociedad ecuatoriana. Entonces, yo respeto la referencia que hace encuestas. Siempre lo dije, cuando llegué al 74%, dije, estamos comenzando el gobierno. Esa es una cifra muy frágil. Yo no puedo envanecerme y simplemente quedarme sentado buscando que las encuestas me aplaudan. No, señor. Un presidente tiene que actuar con responsabilidad, mirando el futuro del Ecuador y tomando decisiones sin ningún temor. Esta es una entrevista exclusiva y en vivo desde Carondelet al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, que cumple ya su primera media hora. Son las 21:28 y la continuamos con el tema que ya le anticipé, Pandora Papers, al volver. (21:31), proseguimos en vivo con el presidente Guillermo Lasso desde Salón Amarillo, el Palacio de Carondelet. Y le dije a él que lo primero que tratamos estaba conexo con lo segundo, porque ese es el motivo del cual quieren valerse para impulsar la destitución del jefe de Estado, exista o no una de las causales que allí conste. Lo importante es tener el número, no tener la razón para los asambleístas de la mayoría. A este tema de Pandora Papers, cuando estalló otro caso, el de Mossack Fonseca, el presidente, cuando no lo era y sí estaba ya en política, hizo estas definiciones. Sobre los documentos que se están dando a conocer sobre los Panama Papers. A mí me parece muy bien y es una gran oportunidad para el mundo y para Ecuador
para transparentar los patrimonios, especialmente de aquellos funcionarios públicos que han sido mencionados en esos documentos alrededor del mundo. En el caso del Ecuador, yo creo que la Asamblea Nacional debería de conformar una comisión investigadora para poder determinar qué ha sucedido en ese caso y especialmente qué ha sucedido con funcionarios públicos que de alguna manera tendrán que explicarnos a todo el Ecuador por qué aparecen en esos documentos. Usted es funcionario público ahora, la Asamblea ha formado una comisión investigadora, ¿cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. Encantado iré a cualquiera de las comisiones que quieran. Iré hasta el pleno de la Asamblea. Pero aquí hay algo que yo quiero precisar, Carlos, porque es importante. Yo le debo explicaciones al pueblo ecuatoriano. Todos, y usted lo sabe también, que el origen de mi patrimonio procede de mi actividad privada durante gran parte de mi vida en el Banco Guayaquil. De eso no hay duda. Sí, no hay duda. Esa no es la parte en que se duda, es otra la parte en que se duda. Usted perdóneme, porque aquí yo creo que es importante relevar esta carta que le envié al diario El Universo, La tengo. que son los corresponsales de ese grupo de periodistas internacionales que hicieron una investigación con su periodista Mónica Almeida, Y que se preocuparon de revisar en el mundo el nombre de Guillermo Lasso, pero no hicieron lo que debieron haber hecho desde mi punto de vista, revisar en el Ecuador. La información del Servicio de Rentas Internas es pública, Carlos. Usted, si quiere, puede ir a poner el nombre de su vecino esta noche y sabe cuánto ha pagado de impuestos en los últimos 20 años. ¿No le parece un poco raro que una periodista como Mónica Almeida, del diario El Universo, un prestigioso diario, no haya ido al SRI? usted dice que es incompleta la publicación. Aquí está la información. En 15 años, antes de ser candidato y presidente del Ecuador, he pagado directa e indirectamente 588 millones de dólares. No me estoy equivocando. 588 millones de dólares. 2005 al 2020. Aquí está mi historial tributario. Aquí está la personalidad de Guillermo Lasso y su relación con el Estado Yo ecuatoriano. le decía que de eso no hay duda. Tanto Tanto que lo calificaron para ser presidente. Usted no duda, pero cometieron un grave error. Mire usted, ahora en alguna medida intenta rectificar el diario El Universo. ¿Y qué dice? Dice, en este artículo, es decir, el del 3 de octubre, no se mencionó ninguna trama de evasión de impuestos, ni se lo acusó de ilegalidad alguna. Recién lo dicen, pero lo dicen con letra chiquitita perdida en un artículo, cuando el titular era un titular agraviante contra mi apellido, contra mi dignidad y contra la estabilidad institucional del Ecuador. Ya, aquí hay dos puntos. Uno, el que usted objeta con razón respecto a la prensa, porque no somos infalibles, señor presidente. La información es incompleta, como usted dice. Yo digo algo más, es injusta y usted acota que insinúa que pudo haber habido una invasión tributaria. También Que coincido. ahora lo aclaran y dicen Sí, que no. para esa interpretación se presta. Hay otra cosa ahí peligrosa que se la comento después. Dígame. Hay una cosa, eso es después, porque tiene que ver con prensa. ¿Usted ¿no? me permite añadir algo Dele, más? dele. Aquí tengo la carta suscrita el 20 de septiembre de 2021, enviada a mí por parte del Consorcio Internacional de Periodistas y suscrita por su corresponsal en Ecuador, la periodista Mónica Almeida, de Diario El Universo, donde la carta en inglés me hace algunas preguntas y yo se la respondo el día 27 de septiembre, 7 días después, en inglés también para que no se confundan. Y les digo con claridad que aquellas compañías que ellos han puesto en su publicación no existen, Carlos. 7 de 11 no existen y las No 8. Las demás existen. están inactivas. No, Carlos, no existen. Se lo digo con ¿Es absoluta información claridad. equivocada? No. O sea, le adjudican empresas offshore que no son suyas. Pero por supuesto que sí. Esa novedad para mí. Hasta mire usted, mire, perdóneme que lo diga así.
la torpeza de Andrés, no mientas otra vez. Hace un cuadrito y dice, un montón de compañías offshore que no son mías, que no tengo nada que ver conmigo, nunca han tenido nada que ver conmigo, impuesto cero. Y en el Ecuador, 588 millones. Es decir, reconoce que he pagado cerca de 600 millones de dólares en impuestos en 15 años. ¿Sabe usted cuánto ha pagado? Déjeme contarle, porque esto es importante y es información pública. Yo no estoy levantando la reserva de información. Es pública, absolutamente pública. Por ejemplo, ¿cuánto ha pagado el señor Andrés Arauz? $50,000 en 15 años. 50,000 en 15 años. ¿Sabe cuánto ha pagado Yacu Pérez? Y eso con sueldos que no devengaban. $4,276 en 15 años. Leonidas Issa, $1,000. Y ojo con algo, el no pagar impuestos no significa una crítica a ningún ciudadano de bien que no tiene recursos. Es entendible, pero lo que no es entendible es que estos ciudadanos que no pagan impuestos pretendan cuestionar a uno de los más grandes pagadores de impuestos del Ecuador. Teniendo actividades que por lo visto, aunque en una mínima porción, son Oiga, rentables. yo creo que un tractor en 15 años produce más para pagar impuestos de $1,000. Bueno, vamos. Evidentemente. Y un señor que anda en un Fortuner, creo que es el modelo de una Toyota, con instalaciones aniñadísimas para bicicletas, no puede ser que paguen 15 años $4,200. Vamos a donde yo le decía que está la duda. De lo que usted ha pagado. Vamos a lo que usted dude, Carlos. No dudo yo, que está la duda. Si yo Vamos. dudara, me la adjudicaría frontalmente. Dígamela. No tenga la duda menor de eso. Yo también represento a usted lo que alguna gente creo que quiere entender. Ya, usted se deshizo de un patrimonio y cumplió las obligaciones que a raíz del 2016 impuso una ley paranoica respecto a no tener offshore. Tanto que lo calificaron para presidente. Ha pagado esa cantidad de impuestos entre personas, bancos. Dos cosas importantes, Sí. Carlos, que debe de conocer el pueblo ecuatoriano. Ustedes saben que yo incursioné en política en el año 2012. Fui candidato en el 13. Me opuse a la reelección indefinida durante el 14 y 15. Fui candidato en el 17, donde parece que gané e hicieron fraude. Yo dije que ganó. Pero bueno, y luego Usted fui no lo quiso candidato en pelear. el 21. Yo sí- ¿Qué ha yo hecho dije el que correísmo durante todo ese tiempo, incluido Moreno? Hostigar a la banca, echándole la culpa de todos los males del Ecuador. Pero no nos desviemos ¿Qué del hice? tema. No, yo no me quiero desviar. Yo voy al punto que usted me pregunta. Número uno, en la Constitución, en la consulta del 2011, prohibieron que un accionista de un banco pueda invertir en el Ecuador. Yo creo que eso es importante. Es decir, un banquero no puede invertir en el Algo Ecuador. peor, que no tuviera otros negocios que fueran esos. Correcto. Segundo, fue con dedicatoria aquella ley llamada de pacto ético de paraísos no sirvió, fiscales. usted ganó, ya no vayamos a eso. No, es que sí tenemos que ir porque usted lo tiene claro, ¿Sabe quizás el pueblo cuánto ecuatoriano tiempo no dijeron lo que tiene usted era claro. responsable del feriado bancario? ¿Se Bueno, acuerda las piezas maestras audiovisuales Por que eso hicieron es que contra hoy usted? día también están intentando la misma mentira. Ya, Ahora, y por eso le es voy que- a contestar su pregunta. No, déjeme Yo explicarle he dónde está la pagado duda. todos los impuestos. Un ratito, déjeme explicar dónde está la duda. Vamos. Y es por algo que usted mismo reveló, señor presidente. Usted Claro. dijo que ese patrimonio lo pasó a su familia y esos recursos también. Entonces la pregunta que surge allí es, usted al hacer eso, que es un acto de herencia o donación, ¿lo hizo afuera y eso está afuera o está aquí? Está en los dos lados. Y le voy a explicar. Aquí en el Ecuador está el Banco Guayaquil. Mis acciones están en manos del fideicomiso GLM, para que nadie se confunda, Guillermo Lazo Mendoza, accionista del holding del banco y del banco. Y en ese fideicomiso constituido hace más de 10 años, está claro que el fideicomisario le entregará a mis hijos los activos del fideicomiso previo el pago del impuesto a la herencia. Aclarado eso. En ese instante. En el exterior es algo similar, Carlos. Pero un ratito, sobre eso, y señora, le ruego que me disculpe, porque esto tiene que ver, y aquí está parte de la familia de Guillermo Lazo, con un patrimonio de ustedes ya, no específicamente de él. ¿Usted le sugeriría a su familia, fíjese que no digo le pediría siquiera, ahora que está usted en el poder, ahora que ha cambiado y piensa cambiar más el ambiente en el Ecuador, que traigan ese patrimonio, esos recursos que tienen, usted dice, parte aquí, parte allá?
Vea, yo le voy a decir algo, Carlos. Yo creo que cada ecuatoriano, los 17 millones y medio, tienen la libertad de hacer con los recursos, producto de un trabajo honesto, lo que ellos quieran. Aquí el correísmo invirtió el análisis. El problema no es dónde tienes el dinero. El problema es de dónde has sacado el dinero. Porque hay muchos ladrones y corruptos del correísmo que lo tienen en caletas y maletas debajo de su casa. Claro, está en el Ecuador, qué patriotas que son. Corruptos. En mi caso, Carlos, el origen de mi patrimonio es del trabajo y el esfuerzo de más de 40 años. Le repito, no está en duda. Sí, claro, pero lo que no puede estar en duda es que mi esposa, mis hijos, cuando ellos reciban el patrimonio, tienen la libertad de hacer lo que a ellos les parezca. No lo que le diga un político corrupto que viró la torta pretendiendo engañar a los ecuatorianos, diciendo que antipatriota es tener dinero afuera. Ah, claro, y patriota es ¿qué? Demandar un banco, recibir una indemnización como la recibió Correa, hacer que el SRI interprete que él no tiene que pagar impuestos, llevarse el dinero a Bélgica y comprar un departamento en Bruselas. Ah, eso es correcto. Pero si otro ecuatoriano, con dinero honesto y bien ganado, se quiere comprar un departamento en Miami, ¿dónde está el problema? El otro punto que le decía que me preocupaba aquí, Dígame. para pasar al siguiente, que es seguridad, que es un tema urgente. Y que yo decía que era peligroso, es esa palabra. Usted concluye la carta dura, frontal, indignada, pero respetuosa del reclamo al universo, diciéndole: hoy, cuando ustedes callan, cuando ustedes no cumplen ni a los estándares periodísticos que ustedes mismos se ponen, yo me pregunto, ¿quién los frena a ustedes? ¿Quién los frena cuando omiten información necesaria para que la opinión pública se forme un criterio completo? ¿Quién los frena cuando aquello que callan puede generar un grave problema, no para mí, sino para la institucionalidad ecuatoriana? ¿Quién los frena cuando ustedes mismos caen en el juego de aquellos que socavaron los fundamentos de nuestra democracia? Yo no sé si le ha respondido el universo, pero le respondo yo, señor presidente. A la prensa nos frena la gente que está allí, el público. Y si cometemos un delito al callar algo, nos frenan las leyes también. Correcto, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Y por qué usted abre esa puerta tan peligrosa, insinuando a la vez, ¿saben qué, señores? Hace falta un freno para la prensa. La carta tiene que tener un contexto. Y el contexto es que el 24 de mayo, uno de mis primeros decretos es derogar el reglamento de la ley Mordaza y enviar una nueva ley de libertad de expresión, respetando absolutamente la libertad de expresión. Pero frente a los errores hay que rectificar. Pues. Yo nunca he estado Porque yo en no contra de puedo que usted decirle en reclame. homenaje a la libertad de expresión, ofender su dignidad. Pues. Usted tiene todo el derecho de decir, oiga, por más que sea el presidente del Ecuador, usted está equivocado. Nunca he dicho que estaba en contra de que usted reclame. Ah, bueno, Tiene derecho a reclamar. está bien. Los términos de lo que estamos Está bien, discutiendo. pero eso no pone en duda mi convencimiento sobre los principios de la libertad de expresión. Ahora usted lo aclara. Porque lo que yo le decía ahí, y sobre todo si ese es su corolario de la carta, es peligroso. Eso es dedicado exclusivamente al diario Sí, El Universo. dice ustedes. En este caso, Dice ustedes. no estoy hablando en una generalización a la prensa. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Está claro? Perfecto. Vamos a lo siguiente. Mire, Vamos. usted se ha metido en una batalla más difícil. ¿Ya? Y usted mismo les declaró la guerra. Vea los términos. A las mafias que pretenden amedrentar a este país. Quiero decirles que se equivocan. Se equivocan si creen que este gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados. Yo llamo eso una declaratoria de guerra sin las armas suficientes para ganarlas. Y elementos que colaboran con usted en el Estado lo han reconocido. No tengo que darle detalles, cito un solo ejemplo.
Las cárceles no las controlan las autoridades, las controlan los presos. En Colombia, que es todavía una democracia, señor presidente, un mandatario democrático negoció un acuerdo de paz con narcotraficantes y guerrilleros. Las FARC eran eso, delincuentes. Cuando llegó un momento en que pasó una cosa extrema, parecida a la de acá, en que el Estado no podía controlar ni derrotar ese extremo de violencia. Voy a un caso más pequeño, El Salvador. Igual, el gobierno llegó a un acuerdo con las maras, con las pandillas de delincuentes. Que ambos procesos de pacificación luego se han abortado es otra cosa que podemos discutir. Pero los jefes de las mafias, por lo menos locales, han sacado bandera blanca, han hecho llegar un mensaje, por ejemplo, a través de Anderson Boscan, a través del propio coronel Fausto Cobo, de querer un proceso de pacificación. ¿Estaría usted dispuesto a considerar un proceso de pacificación? Fíjese que solo digo considerar. Yo esta pregunta la pensé y la fraseé muy bien. No pensar, considerar un proceso de pacificación con la Iglesia como intermediaria. Le contesto con una sola palabra. Sí, pero permítame poner en contexto el problema. Porque una cosa es un Estado colombiano que tiene control sobre su territorio y otra cosa es que el gobierno de Correa haya entregado deliberadamente territorios de Manabí y Santa Elena al narcotráfico. ¿Por qué digo esto? Yo cumplí, dije el 24 de mayo a las 9 de la noche, cito al Consejo de Seguridad del Estado. Y aquí estuve trabajando en el Palacio. Yo no me fui a una borrachera del carajo ni ninguna ridiculez de esa. Me acuerdo. Yo he venido aquí a trabajar. Y en esa noche pude ver como presidente del Ecuador que no había control aéreo sobre Manabí y Santa Elena. Y pregunté al oficial que hacía la presentación, señor oficial, perdón, ¿esto es deliberado o accidental? Deliberado, señor presidente. Deliberado. ¿Qué debe de hacer un presidente cuando escucha eso? Ordenar, instalar radares en Manabí y en Santa Elena. En Manabí y en Santa Elena ya estamos en proceso, en los cerros de Montecristi, y lo haremos en Santa Elena también. Esto ya se hizo público, por eso lo hablo y lo digo con total claridad. Ahora, ¿qué pasa en las cárceles? ¿Es verdad lo que usted dice? Yo tengo 140 días en el gobierno. Usted no puede decir Lazo entregó las cárceles a las mafias. No, es Correa, es Moreno, Correa deliberadamente, Moreno por omisión, porque no entendía lo que pasaba en el Ecuador. Y yo llego y encuentro este amotinamiento en las cárceles, que es un mensaje. Aquí estamos, negocia con nosotros. ¿Usted cree que yo tengo que ir a la cárcel de Cotopaxi a pedir instrucciones a un líder de mafia o a la penitenciaría? No. Pero vea usted semejante coincidencia. Terminan los 100 días de gobierno, empiezan los triunviratos, el triunvirato de la conspiración, y luego viene la penitenciaría. Yo dije que eso no es casual. Eso no es casual. Eso no es casual, porque además ese crimen organizado en tiene el momento vínculos en que yo afuera. tenga las pruebas, que las vamos a tener, yo no voy a hacer una declaración pública, yo voy a la fiscalía. Le digo algo más. Porque tienen que asumir la responsabilidad de 118 vidas de seres humanos que estaban cumpliendo sentencia y que no tienen por qué ser acribillados como lo han hecho. ¿No tiene la responsabilidad la policía? No. ¿No tiene la responsabilidad el SNAI? ¿No tiene la responsabilidad el gobierno que tenía responsabilidad de autoridades las allí penitenciarías. y que no pudo impedir, no digo La que permitió, no pudo impedir que se mataran entre criminales? Mire, aclaremos esto porque es importante la precisión legal. La ley ecuatoriana le encarga al SNAI, la Secretaría de Penitenciarías del Ecuador, el control de las cárceles, con guías penitenciarios que son distintos a los policías y a los militares. Y estos guías penitenciarios no pueden portar armas, máximo un tolete. Y luego dejaron las cárceles sin escáneres para control de qué ingresa y qué sale, sin inhibidores de celular, sin cámaras de video,
que ahora nosotros lo vamos a hacer. Señor presidente. Y hemos armado un proyecto. Disculpe, el diagnóstico lo sabemos, sí, y hablé con Bernarda Ordóñez, sí, lo sé. Pero perdóneme, yo creo que hay que precisar el contexto, porque lo que usted dice es cierto, pero no es que la crisis carcelaria se produjo en los últimos 140 días. Sí, señor, así es, se vino acumulando, de acuerdo. Y quiero estalló decirle algo concertadamente, claro. yo también lo tengo quiero claro. decir algo claro, porque el pueblo ecuatoriano tiene que saber la verdad. En los 10 años del correísmo, ellos concertaron con las mafias. Claro, yo lo dije, José Serrano decía quién pasaba y quién no pasaba. Yo sé que usted no puede ver mi programa todos los días, por supuesto. Ahora, si lo que usted plantea es una realidad, pues obviamente que le digo que sí, si la Iglesia Católica quiere intervenir, pero ojo, el problema no solo son las cárceles. Mire usted, el Ecuador era un país de tránsito de droga, pero ya no solo es de tránsito, es de producción y consumo, es verdad. Es de consumo. ¿Consumo de quién? De niños y jóvenes en escuelas y colegios. Y eso es consecuencia de esa actitud mafiosa y deliberada del correísmo. El Ecuador lo tiene que saber con claridad. Acuérdese del Código de Ética del Ministerio de Educación, que tenía un par de artículos que le prohibía a los profesores hablar con la prensa. De acuerdo. ¿Se acuerda usted? No nos vayamos de allí. Hay un par de precisiones que aquí le quiero hacer cuando usted atribuye la responsabilidad solamente a elementos exógenos. Hubo cuando la policía intervino y tuvo que entrar por el motín y el estado de emergencia, realmente no entrar, estaba en una parte alta y yo difundí el audio y la visión de eso. Un sniper, un francotirador de la policía que pedía autorización a mi coronel X para poder disparar, porque había un PPL con un arma larga dispuesto a disparar. Bueno. Y no la recibió. Por eso le decía, no lo pudieron impedir. Bueno, son elementos disuasivos que utiliza la policía. Pero ni el policía muerto, ni la persona privada de libertad murió. Estoy seguro que aquel PPL, persona privada de libertad, al ver al policía decidido, bajó su arma. Y lo otro, no sé si usted si esto lo ha contado Fausto Cobo. Es tan berraco este señor, disculpe la palabra, pero así lo llamo yo. Es decir, por tan eso valiente, le pedí que se haga cargo de las y tan cárceles. audaz, que llegó a conversar con Fito. Y le dijo, palabras más, palabras menos, tenemos que bajar la espuma. Esto está yendo muy lejos. Y él le contó, en eso estamos mi coronel, en eso estamos mi coronel. Es decir, ya hubo una autoridad nombrada por usted que inició un conato, no llamemos siquiera ni de negociación, sino de pacificación allí. Carlos, entre la disyuntiva de la fuerza y el diálogo y la pacificación por la vía del diálogo con la intermediación de la iglesia, como usted lo plantea, y creo yo también de grupos evangélicos Sin en duda, Ecuador. es una idea, nada más. Bueno, yo me voy por el camino del diálogo y el acuerdo. La definición que usted hizo es histórica. Pero, el Estado ecuatoriano no puede permitir ser sometido por ellos. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Se entiende. Ok, una cosa más, hablemos de otro problema de inseguridad, de la delincuencia que no es el crimen organizado, que es el más grave, de la delincuencia común. Frente a eso, cuando usted estuvo en este programa, esto fue lo que usted ofreció. Mano de hierro con los límites de la ley y el respeto a los derechos humanos, pero mano de hierro. Y si el delincuente cae por agresión contra la policía, con mayor razón estaré del lado de los policías. ¿Dónde está la mano de hierro? Del lado de los policías, la mano de hierro, aquella que le preocupa a usted cuando dice un policía francotirador estaba apuntando, eso es mano de hierro. Pero una mano de hierro inteligente, donde no falleció ni el PPL ni el policía. Okay. Ahora, le digo algo, Carlos, también porque es bueno ponerlo en contexto. Tiene fenómenos que son una amenaza para el Ecuador, el narcotráfico, la trata de personas. Terminan en la cárcel y penosamente a la cárcel llegan casi niños de 15 años. Y los que mueren, el 70%, son menores de 25 años de edad. Pero luego esto irradia también a las calles. Y mire algo, es extraño, ¿no? En el sur de Guayaquil, cerca del puerto, es donde hay o ha habido la mayor cantidad de sicariatos.
Es decir, están conectados, es una línea transversal. Entonces, si usted dice asaltan en la calle, es producto de varios elementos, entre esos el que he descrito. Lo uno está vinculado con lo otro. Pero claro, pero también la situación de la economía. No hay empleo. Mire, Carlos, algo que es un problema muy, muy serio y que la Asamblea se niega a tratar. 200.000 jóvenes ecuatorianos se gradúan de bachiller cada año. 200.000. Y no encuentran plazas de trabajo. No encuentran empleo. Bueno, a eso y iremos apenas hay 90.000 cupos en las universidades. Es decir, 110.000 jóvenes deambulan por las calles con desesperanza, con preocupación. A eso iremos y enseguida. son presa fácil del micronarcotráfico y del sicariato. A eso iremos enseguida porque es seguramente de todos los temas que hemos tratado el que más interesa. No creo que lo voy a dejar fuera. Tengo solo dos cosas rápidas para cumplir con este tema de seguridad. ¿Por qué nombra a Bernarda Ordóñez, que no tiene experiencia en este tema de seguridad, sino en derechos humanos, como la encargada de la política pública de rehabilitación carcelaria? Le explico, Carlos. El SNAI tiene de alguna manera dos funciones que cumplir. La de seguridad en las cárceles, pero también hay un derecho constitucional de los PPL a ser rehabilitados. Bernarda Ordóñez, como secretaria de Derechos Humanos, joven, capacitada, eficiente, se encarga ¿de qué? De la rehabilitación, presidiendo el directorio técnico donde intervienen los ministros de Educación, de Trabajo, Salud, de salud. Bienestar, de Trabajo. Por lo tanto, no es que Bernardo Ordóñez está hecho cargo de la seguridad. Ella, como secretaria de Derechos Humanos, está hecho cargo del otro elemento Es una fundamental, profesional de que es primera. la rehabilitación. Es una profesional de primera. No me va a decir a mí Entonces, que la ¿por qué la descubrí vamos a hace 3 cuestionar? años. ¿Por qué no es un especialista en eso? ¿Por qué pone No, usted no, a no. Bolívar Garzón, Ella es piloto comercial frente No. al SNAI? Bolívar Garzón es un oficial de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, recomendado por Fausto Cobo, a quien usted y yo respetamos tanto. Ok. Él se encarga de la seguridad y Bernardo Ordóñez de la rehabilitación. Dejemos eso claro. Tengo claras las que es diferencias. importante. Cuando volvamos, corrupción y empleo. Uno de los males del Ecuador, respecto al cual el presidente anunció que les van a hacer devolver todo lo robado y que haría una comisión internacional. Y empleo, sobre lo que se ha ufanado porque la acción de gobierno ha generado 200.000 empleos nuevos, si tomamos en cuenta los que se han reafiliado o afiliado por primera vez al Seguro Social. Pero ahí no se agota el asunto. Estamos en vivo desde Carondelet con el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Gracias, estamos a las 22 horas. Lentes, por favor. 4 minutos en vivo a nivel nacional e internacional. Gracias por todos sus seguimientos, críticas, apoyos, reclamos, sugerencias. Entiendan, por favor, que tenemos solo 90 minutos y que por la circunstancia que expliqué del país al principio, tenemos que referirnos preferentemente a la crisis. Y uno de los elementos que ha causado esta crisis es algo que ya mencionó el presidente Lasso, la corrupción. Yo quiero recordar algo que él prometió hacer en campaña. En nuestro gobierno vamos a crear la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, con el apoyo de la ONU y de la OEA, con 2 objetivos: seguir la ruta del dinero y meter preso a los corruptos. Bien, ¿qué pasó? ¿Dónde está la Comisión Internacional Anticorrupción? Perdón, acabamos de suscribir hace unas semanas atrás un acuerdo con las Naciones Unidas para activar una comisión interna que la está presidiendo Luis Verde Soto y que se está integrando con ciudadanos prestigiosos del Ecuador para precisamente cumplir con eso que Eso no es acaba lo que usted de prometió usted allí. presentar. Eso no es lo que prometió usted allí. Sí, pero le tengo que decir lo siguiente. La ONU, que apoyó la creación de esta comisión internacional en Guatemala y que penosamente terminó muy mal en una crisis política, pues la ONU ahora no está dispuesta a ese tipo de lineamientos. Y yo no puedo, pues, simplemente armar una comisión internacional. Novedad para que, mí. bueno, no. Porque en Guatemala arguyeron que
entró en aspectos que correspondían a la justicia local y no, a No, ellos. el tema de Guatemala es que muchos reclamaron la concesión de la soberanía guatemalteca a jueces internacionales. En el momento que entra ya. Aclarado eso. Señor Entonces, presidente, lo otro. Usted dice que va a recuperar lo robado. ¿Cuántos contratos no ha dicho con quiénes? ¿Ha hecho ya con empresas especializadas internacionales que existen para eso? En 140 días, Carlos, no puedo hacer todo lo que me pide. Estas son promesas para 4 años de gobierno. La comisión tiene como un objetivo principal precisamente buscar aquellos especialistas internacionales para ver la ruta del dinero. Eso va a ser la comisión de Verdesoto. Sí, Ok. A propósito, déjenme volver un ratito a los papeles de Pandora Papers. Aquí está un artículo que se lo voy a entregar, donde demuestra claramente que se trata de una concertación global para atacar a personas o a líderes políticos como yo. Y quiero decirle algo. Dice este artículo que George Soros es uno de los financistas correcto, de eso. correcto. Y dice este artículo que básicamente han identificado casos de presidentes de derecha. Y yo le digo algo más. Pero déjeme Confunden decirle, a Piñera con Lazo. Con todo respeto a su amigo y al empresario venezolano, el caso de él es muy distinto al suyo. Se lo resumo cortito a los televidentes. El señor, siendo presidente, tenía todavía acciones, 33% en una minera. Y siendo presidente, su gobierno tomó acciones sin que él haya participado, dijo, que beneficiaban a esa minera porque no declaraban zona protegida ecológicamente la concesión que tenía. Entonces, sus activos crecieron. La historia acá es distinta. Siga. le digo, ese artículo demuestra claramente que se trata de un complot internacional. ¿De quién? Pregunto. ¿De 600 periodistas investigativos? Sí, claro que sí. ¿Del universo como parte de eso? La televisión alemana, la Deutsche Welle, como se pronuncia. Vi el reportaje en contra suyo. Por ejemplo, hizo un reportaje en contra mía, pero ya entrevistó a Arauz. ¿Pero qué hace un periodista? Va a todas las fuentes para contrastar la información. No ha venido donde mí a pedir mi versión. Número uno. Número dos, algo importante. En los papeles de Pandora aparecen funcionarios del correísmo que ya han sido acusados de corrupción y están procesados, unos por la justicia en Estados Unidos y otros por la justicia en Ecuador. Entonces me parece que es de muy mal gusto meter en una misma canasta a un hombre honesto que ha trabajado 40 años, que ha construido su patrimonio con fuentes privadas, mezclándolo con corruptos y ladrones procesados por la justicia en Estados Unidos y en Ecuador. Pero no meta usted en esa conspiración al universo de Mónica Almeida. No, yo no pongo al universo, yo no digo eso. No Entonces, digo son eso. parte del grupo de 600 periodistas y pero se prestaron a este, manejo. No, yo no creo que ellos se hayan prestado. Yo creo que ellos cometieron un error al no haber ido al servicio de rentas internas a complementar toda la información. Qué importante que aclare ese concepto. Pero sigamos en su pregunta para seguir. ¿Sabe qué? Sigamos con eso, con otra exhortación que usted hizo. Dígame. A un área de la justicia en el Ecuador que es la que mejor cumple y le reclamó crudeza y rudeza. Vea. Yo sigo esperando que la señora fiscal actúe con la crudeza, la rudeza que se necesita. Hay muchos casos que todavía el Ecuador los tiene que conocer y tienen que ser sancionados por la Corte Nacional de Justicia y tienen que estar en la cárcel los corruptos. 70.000 millones de dólares. Esos 70.000 millones equivalen al 100% de la deuda pública, amigos. No hay derecho. Todo lo que pudiéramos haber hecho con 70.000 millones de dólares, así de perversa y, maldita es la corrupción. Porque la contraparte del dinero mal habido sí. son niños desnutridos. Es verdad. Okay. Déjelo avanzar. Sí, perdón. Porque es importante lo que dije. Completamos esta parte. Esa corrupción es quitarle dinero a los niños que recién nacen y que hasta los 2 años sufren de desnutrición crónica infantil, lo cual no es una enfermedad transitoria. A ver, está listo, perdón, me dicen, se saltó el video por si acaso, no fue censura. No importa. No, se importa, un ratito. Bueno. Aquí hay que ser transparentes, y qué bien que usted reclama, dele. No he reclamado. Pues vamos. Y maldita es la corrupción. Porque la contraparte del dinero mal habido son niños desnutridos,
son familias con hambre, son niños y jóvenes sin oportunidades de estudio. Ok, ahí está. Ahí está claro. Ya. Ahí está la corrupción. ¿A qué exhorta usted a Diana Salazar ahí? Le exhorto para darle respaldo político. Mire usted, ¿No lo entendí así? no, bueno, usted no lo entendió así, pero ella lo tiene claro. Lo entendí como Y que lo- usted se está quedando en ciertos casos. No, yo quiero que ser claro en esto, Qué bueno. que yo quiero que sepan los ecuatorianos, con absoluta claridad. Usted fue un crítico, y con razón, y lo escuché a usted, cuando en mayo muchos criticaron un eventual acuerdo entre Correa, Nebot y Lazo. Yo escuché Duramente. y repudié ese acuerdo. ¿Por qué? Porque venían tras la fiscal y tras el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y yo no he venido a Carondelet para estar pintado en la pared. ¿Se dio cuenta tarde? A tiempo. Sí, Porque también. no lo hubo. También. Está bien. También. Pero hay que saber rectificar. Uno no puede ser un necio. Me di cuenta que venían por una comisión de la verdad. ¿Para qué? Para lograr la impunidad de aquellos que están en la cárcel o prófugos de la justicia. Por eso celebré y apoyé esa decisión y ahora usted tiene que pagar el precio. Sí, claro. Ya sabe cuál es. Y lo estoy pagando. Y lo está enfrentando. La conspiración. Y tiene salida, señor presidente. Con Claro eso que sí. comenzamos. Completemos esta parte de lo de la fiscalía. ¿Sabe qué necesitan, señor presidente, aparte de su respaldo? 400 Recursos. fiscales, recursos. Recursos. ¿Sabe qué necesitan? Personal. Reforma legal, autonomía. Y otra Deberían cosa. de tener hasta una policía propia. Por supuesto que sí. Y ¿Dónde- lo vamos a hacer. ¿Cuándo va a plantear una reforma Lo legal va- en ese sentido? Bueno, tenemos la ley tributaria, Ahí viene. tenemos la ley laboral, tenemos la ley de inversiones y podemos enviar también muchas leyes más. Pero vea la actitud de bloqueo de la Asamblea Nacional, pues, que no quieren ni leer los proyectos que enviamos. Tiene una parte buena. Le permiten a usted una salida que nunca ningún jefe estaba tomado para pasar un periodo de mayor convulsión y por fin cumplir lo prometido. Le voy a decir claramente a lo que usted se refiere. Se refiere al artículo 148 de la Constitución, bajo el título Disolución de la Asamblea Nacional. Si usted me lo permite, lo leo. Dele, señor presidente. La presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente. En ese caso, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. O si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Así que, sin rodeos, artículo 148 de la Constitución, ¿Cuál es la causal que en este momento existe? obstrucción. Yo creo que más bien es grave crisis política. Bueno, ¿qué es lo que quieren provocar? Ya hay. Bueno, Hemos hablado de eso, la ha descrito sí, usted. le voy a dar gusto a la señora presidenta de la Asamblea. No voy a enviar nuevamente la ley de creación de oportunidades. La vamos a dividir en tres partes. La parte tributaria, la parte laboral y la parte de inversiones. La va a mejorar. Por supuesto que Va a voy a subsanar algunos rectificar errores. los errores que he escuchado de la sociedad civil. Por supuesto que sí, Carlos. Pero vamos a ver cómo actúa la Asamblea. Si la devuelve, si la rechaza, si permite un debate democrático. Vamos a ver. Lo otro, usted se preparó 10 años para gobernar. Usted dijo que iba a estar encerrado 10 días en la Fundación Ecuador Libre, preparando todos los proyectos de ley para mandarlos. ¿Cómo es posible que después de esa preparación no tenga cuadros identificados en cada área de su línea? Por ejemplo, el ministro de Finanzas, no sé si está aquí, yo lo he dicho públicamente, se lo puedo repetir. ¿Ya? No conoce su programa de gobierno, es un fiscalista, hace planteamientos ajenos a lo que usted hizo respecto a los impuestos. Dijo que los ecuatorianos más ricos son los que ganan más de $500, después dijo que son los que ganan más de 1.000, después puso impuestos a los sectores de la clase media. ¿Qué hace él en un equipo como el Yo suyo? le hago una pregunta a usted. ¿Acaso que yo he comprado la presidencia de la República para Ecuador Libre? Yo soy el presidente del Ecuador y cuando uno se sienta en esta silla, tiene que tener una perspectiva amplia. Y le voy a decir, Señor presidente, pero su el programa ministro su de programa no era Economía... fiscalista. No, perdón un momento. Su programa de gobierno no fue eso. Perdóneme, Lo que nos Carlos.
prometió fue otra cosa. Pero permítame hablar, Claro. porque si no, bueno, Bueno, dele. le doy. Es un gran ministro de Finanzas. En los 100 primeros días de gobierno logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y le voy a decir aquí un detalle. El acuerdo firmado por Moreno contemplaba que este año debíamos hacer una reforma tributaria equivalente a 2.5 del Producto Interno Bruto, es decir, intentar recaudar 2.500 millones de dólares. Adicionales. Claro, ¿sabe lo que logramos? Bajar esa pretensión al 0,7 del PIB, es decir, 700 millones de dólares. Negociación en la que personalmente intervine yo. Me parece, con todo respeto, Carlos, sus calificativos muy injustos. Qué bueno que usted a lo un respalde. gran profesional. Y qué leal. Yo no he Y dicho que no es un tiene mal por qué ministro ser. de No, Finanzas. perdóneme. Yo he dicho que no es de su Sí, línea. sí, pero yo no he comprado la presidencia para venir y decir que vengan todos los de mi línea como soldaditos. No, señor. Ah, ok. Yo tengo que abrir la perspectiva, entender que hay visiones distintas en la sociedad ecuatoriana y creo y me ratifico que tomé una excelente decisión con Simón Cueva. Qué bueno que lo respalde. Me imagino que se sentirá muy honrado. Ya, la segunda cosa, yo he insistido con usted públicamente, personalmente, algún rato creo que un par de veces que conversamos, que usted todavía contesta el teléfono y todavía responde mensajes, Bueno, cosa mi teléfono no muy lo tengo a la inusual. mano. Y yo no molesto más que un par de Carlos, veces. no tengo secretaria. Bueno, Yo contesto el teléfono, yo hago mis llamadas, envío los mensajes, contesto los mensajes. Eso es bueno y malo. Bueno. Yo le he dicho que usted está sitiado por correístas, señor presidente, y me refiero a mandos medios. Y no voy a identificar sectores. Hoy me llamaron de Manabí para que lea una lista de quienes están allá en funciones públicas. Y esta gente que dice ser profesional, que dice ahora apoyar su gobierno, lo que se está es apuntalando para luego completar el golpe que le están armando. Pero Carlos, tenemos que ser sensatos respecto de cómo manejar la administración pública, cómo llevar a cabo la administración pública. Le voy a dar un ejemplo. En Cancillería hay embajadores de carrera, gente que inclusive comenzó su carrera hace 14 años. Yo no puedo decirle, como tú trabajaste en el tiempo de Correa y Moreno, te vas de aquí. Eso no es correcto, Yo se Carlos. lo dije a Mauricio Eso no es correcto, Montalvo Carlos. respecto a Enrique Arizaga. Y Y hay- dije, mi problema no es que no sea un profesional de las relaciones exteriores, es que es un tipo que fue funcional al correísmo y es tu Bueno, subsecretario. esa es una cosa distinta. Y ya no es subsecretario. Sí me contó hace un ¿De mes. acuerdo? Asimismo usted encuentra... ¿Cuántos de esos Vea, hay? Déjeme darle otro ejemplo. ¿Cuántos de esos hay? Mire ese Ministerio de Salud en manos de Moreno. 3 ministros en un mes. Votaban porque ninguno funcionaba. Uno se puso histérico a gritar que le han escondido los datos de las vacunas y lo votaron. Ese mismo ministerio, con ese mismo personal, el que usted dice que han trabajado en el gobierno de Correa, que no tienen ninguna culpa de trabajar para un gobierno porque son profesionales. Ese mismo ministerio, bajo el liderazgo de la doctora Jimena Garzón, llevó a cabo el exitoso proceso de vacunación. ¿Y le hemos apoyado? Por supuesto que sí. Y no era de mi simpatía, pero eso es secundario porque fue funcionaria técnica del correísmo antes. Bueno, pero Carlos, no podemos andar con una espada Y tiene una ministra de descalificando los Educación que estuvo en el gobierno correísta cuando hizo esos libros de educación que usted conoce. Pero vea usted, Carlos, usted también trabajó en un gobierno. Yo no puedo decir, yo no hablo con Carlos Vera porque él trabajó en el gobierno de ¿Se acuerda por Fabián qué me fui? Alarcón. Se fue de representante al BID. No, en el de Fabián Alarcón no trabajé, en el de Sixto Durán Bayambay. Bueno, como No, ministro. Y me fui durante el gobierno de Bucaram. De acuerdo. ¿Y se Perfecto, acuerda? Carlos. Perdón, la anécdota es linda. ¿Se acuerda que me llamó usted a decir? No, va a decir respecto a quién, cuando me fui al gobierno de Durán Ballén, que ahí comenzó nuestra amistad. Así es, que Me dijo- lo invité a mi casa en la playa. Y me dijo el presidente Lazo, yo sé por lo que has pasado. No éramos íntimos, yo era íntimo de su hermano. Ven a mi casa 7 días para que te relajes. Carlos, no podemos cultivar una cultura de odio, de rechazo, porque alguien en una función técnica trabajó en un gobierno ¿Quién ha anterior. propuesto odio? Esto es coherencia simplemente. No, Carlos. ¿Quiere que yo actúe con coherencia? Sí. Y le voy a repetir. Que tenga ¿Qué gente, quiere? ¿Que vote 200.000 que tenga personas? gente de su línea. No. ¿Y Ella ha cómo? hablado de mandos No, medios. No, Carlos. Esto no es correcto. Yo ya estoy viviendo esa realidad. Primero, no puedo votar a 100.000 o 50.000 profesionales. No he pedido eso. Y segundo, yo no tengo 50.000 personas para reemplazar en la función pública con eficiencia a 50.000 profesionales técnicos
que trabajaron en el gobierno de Correa, que trabajaron en el gobierno vamos de al Moreno. otro, al equipo más cercano. Ese argumento, no suyo, de quienes me reclaman en Twitter, son aquellos que creyeron que yo gané la presidencia de la República para convertir este palacio en agencia de empleo. Eso no es así. No voy a seguir con los casos. Vamos al equipo más cercano. Una de las deficiencias del gobierno es voceros. No es posible que la presidencia no tenga uno aparte suyo, que ocasionalmente lo sea Eduardo Bonilla. Ha desistido Iván Correa de serlo. Él cumple una función estrictamente de confianza y de administración como secretario general de la administración. La ministra de Gobierno es una de las voceras activas. No hay un vocero de la presidencia. ¿Hasta cuándo usted es el principal protagonista de los temas de su gobierno y sale a frentearlos? ¿A quién le gustaría ver de vocero de mi gobierno? Se lo digo, pero ya la contrataron para estar en Washington. Y como está allá, se lo digo. Andrea Bernal. Por ejemplo. Sí, claro, una Ok. estupenda profesional. Ya ve que yo también le respondo a sus preguntas. Pero vea, Carlos. No reconoce ¿Sabe? que tiene ahí una A debilidad. ver, Carlos, yo no voy a discutir eso, pero sí le voy a decir algo. Usted no toca otras áreas. ¿Sabe qué? Qué difícil es que los ecuatorianos acepten dejar su actividad profesional privada e incorporarse a la administración pública. Qué difícil que es, Carlos. Realmente es complicado. Sobre todo si Gente- son honestos, porque pero aquí se claro, gana gente de 10 gran veces valía. menos Claro. o 5 veces menos que en la actividad privada. He conseguido para el gabinete los mejores, pero me gustaría tener aún más de esos mejores del Ecuador. Pero todo el pasado político de este país en manos de aquellos que hoy quieren conspirar generan miedo a la gente honesta y seria, porque no quieren ser maltratados injustamente. Vea usted lo que pasa, perdón, una prueba de obstrucción. Mis ministros pasan por lo menos 2 al día por la Asamblea, dando explicaciones. Mire esta locura. Hay un problema de sistema en un banco que espero que lo solucionen y solucionen rápido, y se quieren desquitar con la superintendente de banco. ¿De paso es casual? ¿Ah? ¿Lo que le pasa al Banco del Pichincha es casual? No lo sé, no lo sé. No me pida a mí explicaciones de una actividad privada que no me corresponde. Yo creo que es parte de una convergencia de Sí. hechos que están queriendo crear pánico y crisis. Usted lo está diciendo. No es casual. Usted lo que está diciendo es que un elemento más de la conspiración. Sí, señor. Bueno, usted lo dice. Sí, señor. No lo digo yo no lo puedo afirmar que es porque evidente. no tengo pruebas O sea, de es eso. un banco de primera que tiene una serie de blindajes y de seguridades y quien tiene que haber armado el sistema para el ataque de ciberseguridad es una fuerza superior. Pero vea también el intento de juicio político al procurador, pues. Quieren la Procuraduría, quieren la Contraloría, quieren... Cuando los casos que él perdió fueron por lo que Correa hizo y él no pudo Pero por subsanar. supuesto que sí. Señor presidente, algunas cosas finales antes de concluir. ¿Cómo va la renegociación de la deuda? Usted dijo que le iba a A ver, plantear un momento. Seamos precisos. con China. La deuda, perdón. Primero usted me preguntó la renegociación Sí, de ya, la es que deuda usted en me dijo, términos seamos generales. precisos, con Hagamos China. precisiones. Ya. Tenemos la deuda externa, digamos, con el mercado internacional. Fue renegociada. No tengo nada que pagar en el periodo de mi gobierno, solamente intereses que fueron reducidos. Segundo, la deuda con los organismos multilaterales, concretamente con el Fondo Monetario, a 10 años plazo, con 3 o 4 años de gracia, baja tasa de interés. Con China, ya he planteado la renegociación. Primero al embajador y luego en mi conversación personal con el presidente Xi Jinping. Y está en proceso la renegociación. ¿Está en proceso? Sí, pero claro. ¿Usted No cree lo que eso se ablandó usted, renegocia como decir en un Xi banco Jinping, local? porque le dio 2 millones de vacunas así, No me dio 2 millones de vacunas. le vendió. No, 14 millones de vacunas. 1.400.000 Eso fue lo total de Sinovac. Sinovac más CanSino. Ok. Y la suma de lo donado, que fueron 1.400.000, y la diferencia, 2.600.000 aproximadamente, la compra y provisión inmediata. Y fueron bajando los precios, no los puedo revelar porque hay un contrato de confidencialidad. Pero ¿qué quiere que le diga a la China? No quiero tus vacunas. No, la salud no tiene ideología. Y yo declaré el día que gané la diplomacia de las vacunas. Y ha funcionado, pues, Carlos. Quiero que le diga los créditos que ustedes dieron para empresas chinas
en su mayoría fueron corruptos, las empresas ¿Y qué créditos he dado yo en mi tenemos gobierno? problemas con ¿Pero qué ellas y créditos? ustedes no nos pueden seguir los créditos que les dieron. ¿Que nos les dieron quién? Que nos dieron ellos a nosotros. Bueno, ¿pero en qué gobiernos? A anteriores, no el suyo. Ah, bueno, a mí me toca renegociar. Ajá, Tengo que enfrentar los riesgos del proyecto de Coca-Cola Sinclair. ok. Pero tenemos que saber manejar los problemas. No podemos ir con estos prejuicios ideológicos, ni raciales, peor. Entró usted... Tenemos que, si la China ha mostrado una buena voluntad proveyéndonos vacunas, uno tiene que ser grato y entró usted en el respetuoso. tema con el que quiero concluir. Salvo que le quede algún punto. ¿Algún punto que le queda? Uy, Bueno. uno. ¿Podemos tener capítulo 2? Cuando usted quiera, Carlos. Ok. Cuando Eduardo usted quiera. Bonilla, Por lo menos hay más de... capítulo 2, la próxima semana, no se te van a resentir los medios. Ok. Bueno, esto Es de va a broma, por ser... si acaso, tranquilos. No, señor presidente, tenemos que aprender a manejar los problemas. Usted es conocido como un hombre orgulloso, como un hombre susceptible. ¿Cómo va a hacer para que eso no pase a un hombre arrogante y un hombre resentido en el poder? Bueno, pedir el consejo de una persona que tiene las mismas características que yo, que es usted. No tomarse a pecho, ciertamente, señor presidente. Oiga, Carlos. No tomarse a pecho las cosas. La segunda, No se le preocupe. segundo consejo. Usted es presidente, es la diferencia, maneja un país, yo manejo un programa. ¿Tiene usted alguien que todos los días lo pellizque y le diga, Guillermo, eres solo presidente? Mi esposa no eres María de emperador"? Lourdes. ¿Y le hace caso? Claro que le hago caso. Por supuesto que le hago caso. Parte de mi éxito es compartido con ella. 40 años de casados. Yo diría que es su mayor logro, señor presidente. Y su familia es su mayor fortuna. Voy a Muchas concluir gracias. con una Pero reflexión. le voy a decir algo. He sido tan crudo, tan directo, denunciando una conspiración, abriendo una batalla directa con bandas delincuenciales, que yo sí quiero advertir aquí. Están jugando con el Ecuador los que quieren conspirar. Y yo quiero establecer la responsabilidad de la seguridad de mi familia en los triunviros de la conspiración. Porque no se detienen ante nada. Y exijo una declaración pública. Pero no enviando... Hoy el pues, PSC hizo un comunicado, no, sí, se iba a referir. Sí, sí, pero este comunicado tiene un logo abajo. ¿Quién lo firma? ¿Quién asume la responsabilidad personal de lo que se dice ahí? Nadie. Pero Entonces, es evidente que esto lo redacta Jaime Nebot, yo conozco su estilo. bueno, su eso yo redacción. no lo sé. Exijo, ¿qué dice usted? Exijo que si lo dicho por mí en esta noche no coincide con su intencionalidad, no solo hagan declaraciones con firma y número de cédula, sino que sean coherentes, porque por un lado han en ese comunicado y por otro lado el triunvirato de la conspiración en asamblea se pone de acuerdo para crear una comisión especial a la que yo voy a acudir, porque no tengo nada que esconder. ¿También? Voy a acudir. ¿También? Sí, Ok. les concedo eso. Pero por Va un a lado, acudir, por un no lado nos va a dicen, llamar como llamó a la nosotros no fiscalización. tenemos que ver con la conspiración. Pero por otro lado, votan junto con el correísmo y con algunos seguidores de ISA. Señor presidente, voy a concluir, pero última palabra, por si acaso, le anuncio es de usted. Hoy, como usted dijo, es presidente, ya no es el banquero al cual yo entrevistaba en contacto directo. Quiero agradecerle por su talante, por su vehemencia y por su frontalidad. Eso es inusual. Quiero recordarle a la vez, señor presidente, que usted tiene experiencia política en hacer campañas y mucho mayor administrativa en ser un empresario exitoso y una envidiable, que es la que más le admiro, en ser gestor de una gran familia. Pero ninguna en lo que está aprendiendo ahora, a gobernar. Y que eso se aprende recién al cabo de 4 años. Y a veces muchos no aprenden al cabo de 4 años y a veces ni siquiera al cabo de 8 años. Y que si ese aprendizaje puede tener soportes, ya le doy la palabra, en profesionales que suplan su falta de experiencia en eso, es el momento de fortalecer el equipo, porque esta prueba es única y última. Si usted acierta, la democracia en el Ecuador se fortalece y más importante que eso,
lo que usted prometió, por lo cual votamos, y yo estaba incluido ahí, aunque usted sabe que no era mi candidato favorito y que lo fue después, eso es lo que más gobernabilidad le va a dar. En la medida en que se acerque a lo que cumplió, no en que lo cumpla 100%. Usted me dijo el otro día, ¿y qué pasa si no son 9 millones, si es 8.900.000? ¿Me vas a reclamar? Ok. En la medida en que más se acerque a lo que usted prometió, tendrá lo que ahora le quieren quitar, que es gobernabilidad y un espacio para hacer de este Ecuador lo que votamos, un país mejor. ¿Sabe cómo logramos gobernabilidad? Con el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo se logra el apoyo del pueblo ecuatoriano? Hablando con la verdad y sin ambajes, sin miedo. Ya es hora de dar una vuelta de página para que los llamados expertos en política se retiren, si quieren en el exterior, pero dejen en paz a los nuevos ecuatorianos que queremos servir a los jóvenes, a los niños, a las futuras generaciones, creando empleo, creando oportunidades, dando oportunidad de emprendimiento, estudio en la universidad, protegiendo a la familia ecuatoriana que sufre cuando su hijo cae en el consumo de las drogas, apoyando a la mujer ecuatoriana, luchando contra la violencia contra la mujer. ¿Usted ha oído a alguno de estos triunviros de la conspiración hablar algún día de la desnutrición crónica infantil? Nunca. ¿Usted los ha oído hablar de la violencia contra la mujer? Nunca. ¿Usted los ha oído hablar sobre el mundo indígena en el Ecuador? Para mal sí, para bien no. Le agradezco, Por señor lo presidente. tanto, Carlos, es una nueva época en el Ecuador. Tenemos que con firmeza seguir luchando por esos grandes ideales de prosperidad, de empleo, de oportunidades. Y aquí estoy. Alguien me decía, cuidado te metes en una guerra. Pero es que uno se prepara para la guerra metiéndose en la guerra. Usted no me puede pedir a mí, ni siquiera a ningún presidente del mundo que por primera vez es presidente de la República, que haya estudiado para gobernar. No, pues, esto es un proceso de aprendizaje. Y usted no me ha preguntado cosas como, por ejemplo, ¿qué le llama la atención cuando está en su despacho? ¿Sabe lo que me llama la atención, Carlos? ¿Cómo pudo haber existido un presidente de la República que ordenó el secuestro de un ciudadano ecuatoriano en Colombia? ¿Cómo pudo haber, yo digo, en este despacho, cómo se le puede haber ocurrido a un ser humano destruir la vida de Galo Lara, de su esposa, llevar hasta la pérdida del hijo de su esposa? ¿Cómo se le puede ocurrir? Ese es un monstruo, ese es un intratable. Ese tipo tenemos que dejarlo en el basurero de la historia y tener claro que vamos a enfrentar a aquellos golpistas que nos han demostrado su gran experiencia en golpe de Estado, cuando declararon loco a un presidente sin tener al menos un documento de un psiquiatra de barrio. Esto no es posible. Señor presidente. Tenemos que enfrentarlo con decisión, con entereza y con la claridad como esta noche le ha hablado al pueblo ecuatoriano. Y siempre, Carlos, con la ayuda de Dios, pidiéndole bendiciones, aún para los conspiradores. Señor presidente, la pelota está en su campo. Así es. Patéela. Aquí estamos pateando. Señores televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Han escuchado ustedes las razones y la lógica del jefe de Estado. Ustedes verán ahora si le dan la razón. Se van a exponer a un bombardeo, especialmente de troles, de tergiversaciones, versiones parciales, ataques y mentiras. Sepan enfrentarlas. Ya las vencimos una vez, venzámoslas ahora. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el Ecuador y en el planeta también. Buenas noches.